Economía, Alex Contreras, que está ya con nosotros en Punto Final, sobre este y otros temas, porque nada se puede hacer, no solamente sin planificación, sino en el caso del dinero, parece que en los últimos años sí lo hemos tenido. El problema de fondo ha estado en que no se ha gastado con las prioridades necesarias ese dinero y vemos la realidad reciente. Ministro, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Y vamos a empezar con este reportaje que acabamos de ver. Usted de alguna manera ha tratado de poner paños fríos a esta declaración que ha hecho Contraloría respecto al porcentaje que se ha ejecutado hasta el momento en el presupuesto vinculado a la prevención. Pero lo que vemos cuando vamos a los lugares es que efectivamente no se está haciendo casi nada. Y en el tema de planificación hay un problema gigantesco. ¿De qué valen los cientos de millones o más de 1.000 millones si al final la gestión no tiene la prioridad correspondiente? Esa es la pregunta de fondo. Quisiera que nos diga cómo garantizamos que esa plata, primero, no solamente llegue bien y se hagan los trabajos que se tienen que hacer. Hay muy poco tiempo. Dos cosas, Mónica. Primero, sí tenemos un plan. El plan multisectorial frente al niño se ha publicado el día de ayer. Ahí están descritas en detalle las acciones que le corresponden a cada ministerio. Eso es uno. Dos, cómo garantizar. Yo estuve el fin de semana en Piura. Vi las obras, por ejemplo, estuve en el Tren Pajaritos, Río Piura. Hicimos con el gobernador regional la bendición de la maquinaria adquirida. Entonces sí se está avanzando. Yo lo dije. Respetamos mucho la Contraloría. Se está avanzando en la medida que justamente se va a prevenir una situación como la que hemos tenido recientemente, sí. ¿O? Sí, sin duda, ese es el objetivo y estamos trabajando a través del grupo de tareas que hay a nivel del Consejo de Ministros y por eso yo me ratifico ante la población de que esta gestión va a ejecutar el 100% de ese presupuesto al cierre de este año. Le quiero hacer una pregunta bien concreta. ¿Qué ha cambiado en los últimos años respecto a la ineficiencia, ¿no? Y al plan que usted señala tiene el gobierno para que se garantice la efectividad en la gestión de las obras que se tienen que realizar en menos de 2 meses? Uno, tenemos un plan. Dos, hay un grupo que está viajando a las regiones. Tres, hemos fortalecido capacidades. Por ejemplo, lo que tú dices es cierto, ese problema de falta de ejecución, falta de gente, se ha visto a lo largo de las últimas emergencias. Falta de capacidad, acabamos de ver un error que han cometido, por ejemplo, aquí nomás en Lima provincia, donde se ha hecho un surco, se ha cerrado el paso a un huaico, donde va a pasar de todas maneras por el mismo lugar que ya pasó hace 3 o 4 meses. Por eso estamos siendo muy minuciosos en el financiamiento, estamos haciendo que las fichas que se aprueben sean fichas técnicamente aprobadas por la ANA, por el Ministerio de Transportes, Vivienda, por la entidad que corresponda. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo para garantizar, nuevamente respondiendo a tu pregunta, es uno, reforzando lo que decía el reportero, ¿no? Que no solamente se trata de dar presupuesto, sino enviar a los equipos técnicos. Por ejemplo, mi equipo técnico ha estado en la última semana en Piura apoyando al gobernador regional en donde están haciendo las obras. Algunas están incluso al 30, al 40%. Hay obras que, por ejemplo, en el caso de Lima, ayer se terminaron las intervenciones en Palpa. Y yo le he dicho, hay que ser muy cuidadosos. Primero, la información es transparente, aprovechar este espacio. Si ustedes ponen consulta amigable, gastos de emergencia, ahí aparece no solamente el devengado, pero usted sino está consciente que no solamente es transferir dinero. Usted señala el de que hay se está vigilando lo que vienen a hacer en Piura, que es una de las regiones donde mayor impacto tuvo en los últimos meses lo que ha ocurrido. Ha habido desastres mayores. Pero mucha gente, la que vive ahí, lo que dice es que no está avanzando en la medida que debe avanzar. Y acá hay un problema con los gobiernos municipales y los gobiernos regionales. O sea, solo la plata no alcanza. Y más bien, con la plata a veces se van por el camino y el atajo de la corrupción, ¿no? Por eso estamos pagando al final de las obras, esa es una diferencia. Y segundo, acá hay responsabilidad de todos y eso es muy importante. El gobierno local, regional, nacional. El gobierno nacional, repito, ya ha publicado el plan multisectorial, se ha publicado en el peruano el día de ayer. Segundo, el grupo de tareas está haciendo eso, está monitoreando. En ese sentido yo saludo este reportaje porque nos va a permitir ubicar puntos donde puedan estar cometiéndose errores y tratar de corregirlos. Ya, pero permítame hablar justamente de lo que usted señala, este 6% que al final van a pagar. Entonces, ¿con qué plata están manejando, digamos, inicialmente el tema de materiales o de maquinaria? ¿Ese 6% es suficiente
para efectivamente hacer la obra y después cobrar? Por ejemplo, 6% es el promedio global, el gobierno regional ya está en 55%, en comprometido estamos hablando de 70%, perdón, en certificado. En ese sentido lo que se hace es, tú avanzas una parte, se divide por tramos, ¿ya? Entonces no es que le pagas al final de la obra, sino conforme vas ejecutando, voy valorizando la ejecución y te voy pagando. Ese es un poco el método de trabajo que hemos elegido, porque en el 2017 pasó algo que no debe pasar nunca en el Perú. Tú adelantas la plata y simplemente no se hizo la obra, arbitraje, denuncias y al final población desprotegida, y eso es lo que queremos. El informe multisectorial que hemos publicado como Ejecutivo es clarísimo. Hay millones de familias vulnerables y en ese sentido yo ratifico el compromiso del Ejecutivo de cumplir con el 100% de nuestra ejecución, de coordinar con gobiernos regionales, locales. Yo voy a enviar, y justamente aprovecho este espacio, un equipo especial a cada región afectada. ¿Cuándo? Para esta semana. Lo hicimos durante la emergencia, regiones? lo hicimos durante Yacu. A ver, por orden, tienes a Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Piura, Lima, Ancash. ¿Todos son técnicos del Ministerio de Economía? Todos son técnicos del Ministerio de Economía. Tenemos nuestros equipos ya regionales con el fiscalizar más que fiscalizar, trabajar coordinadamente y ayudarlos a levantar alguna de las observaciones. Por ejemplo, hay recursos que deberían salir esta semana para algunas provincias, para Piura, para Castilla. Y como se ha dicho en el reportaje, no solamente estamos preparándonos frente a la lluvia, sino que el Niño también genera sequías. Y en ese sentido, el grupo de tareas que trabaja en PCM está avanzando en esos frentes. Ahora, ustedes están, digamos, en el MEF con la posibilidad, ¿qué cosa están, digamos, analizando? ¿Moderado o un niño extraordinario? Nosotros nos estamos ser? preparando para un niño extraordinario y de hecho el presupuesto que estamos asignando es de casi 4.000 millones de soles. Desde un inicio, lo que dijimos fue, un sol en prevención equivale a 10 soles en reconstrucción, así que es la mejor inversión que podemos hacer. Pero qué, digamos, ¿qué errores han aprendido en los primeros meses de su gobierno, por el gobierno de la Presidenta Boluarte, aunque estuvo anteriormente en el gobierno de Castillo, pero en el caso de Yacu y lo que ocurrió? Es decir, ¿cómo cambia y cómo ustedes analizan el error que cometieron inicialmente con todos los problemas de inexperiencia a lo que hoy no debe pasar ante la posibilidad, como usted dice, del peor escenario? Primero hay que reconocer que se dieron shocks muy complejos en el primer semestre. Yacu, Niño Costero, fue algo intempestivo, pero la gran lección es que tiene que haber planificación. Por eso la gran diferencia es que tenemos nuestro plan de acciones, tenemos un grupo de monitoreo. Todos los martes, Mónica, bueno, casi todos los martes nos reunimos, este grupo de ministros, a ver, ¿qué dicen los científicos? 2, las obras, las fichas, ¿cómo están avanzando? 3, ¿cómo va el manejo de recursos? Y mañana, que es Consejo de Ministros, nos toca ya presentar en el marco del Consejo de Ministros los avances y hacer todas las correcciones. Y tenemos el mandato de la Presidenta, el Premier, de que nuestra evaluación tiene que ser sobre la base de una ejecución del 100% del presupuesto para el fenómeno del niño, y estamos fortaleciendo capacidades. Algo que no se dice, pero que es importante mencionar, es que este año por primera vez, después de décadas de descentralización, se han contratado más de 115 gerentes de alto rendimiento. Hay 200 que están en proceso. ¿En qué? ¿De la empresa privada, de la actividad privada? En general, en el marco de servir, funcionarios de alto nivel ahora están trabajando en municipalidades, en gobiernos regionales. Hay 200 en proceso. Hemos creado un nuevo curso de extensión para formar canteras porque faltan profesionales. Por ejemplo, hemos recibido pedidos como de 500, pero de esos 500 solamente 200 cumplen el perfil. Entonces, esas son medidas de largo plazo, pero hay una gran diferencia. Y es lo que hemos dicho, planificación, monitoreo, seguimiento y mucho trabajo, visitas en campo. Era primera vez que un ministro de Economía va a ver la maquinaria que se ha comprado, va a ver efectivamente los trabajos que se han hecho en el tren Pajaritos, alrededor del río Piura, y lo que yo quiero en este mes... Como dice el país, ir a Lambayeque, los zapatos. Efectivamente. Acá hay un problema en los mercados enorme también. Sin duda. Después vamos a hablar de cifras específicas, pero por ejemplo, el tema del limón y la cebolla, ¿no?, está generando escalofríos en la mesa peruana. El limón ha subido 500% y es un producto fundamental en nuestra mesa. Y la cebolla, que viene del sur, también ha bajado tremendamente. Incluso estamos importando limón y cebolla de otros lugares. ¿Cuál es la proyección en relación a eso? Uno se va a estabilizar en las siguientes semanas, en los siguientes meses, así como pasó en el pollo y los huevos. O semanas o meses, ministro, porque la verdad que a la gente hay que hablarle más conforme va llegando la ¿no? producción, 1, y 2 también, conforme reacciona el consumidor. Eso es muy importante porque como consumidores no debemos seguirle el juego a los especuladores, porque si bien es cierto, han habido problemas en la oferta de limón, también hay gente que especula con
sea, ¿usted cree que además hay especulación en el tema del precio del limón? Sin duda, y por eso es importante ejercer lo que se denomina la soberanía del consumidor. Es decir, si esta semana yo esperaba preparar un ceviche, sustituyo por un pollo saltado u otros productos. Son bienes perecibles que... Las cevicherías no van a poder hacer eso. Puedes hacer un poco más de arroz con mariscos, alguna oferta de chicharrón de calamar, viendo un poco el tema micro, porque son bienes perecibles y si no hay demanda, lo que va a pasar es que el precio se va a ajustar. Pero, ya digamos, no es la primera vez que pasa, ya ha pasado anteriormente. Pero nunca ha pasado con un nivel de precios tan alto. Se habla de fin de año 25 soles el kilo de limón. Pero aquí la producción era en tiempos normales de 330 toneladas al año. Y hoy se está recibiendo una cantidad ínfima en relación a la necesidad del país, ¿no? Mientras llega la importación, mientras algunos productores empiezan a sacar más limón, lo mejor que podemos hacer los consumidores es en esa transición hacer la sustitución que se pueda, porque ya ha pasado y se va a corregir. O sea, hay temas que no controlamos. ¿Qué ha pasado con el limón? Y con la cebolla. En el caso de la cebolla no se sembró lo suficiente, en el caso del limón el clima hizo que los árboles de limón... Se malogró el limón. La floración. Entonces eso retardó la producción. Sobre eso no podemos influir, pero sí podemos influir, por ejemplo, en traer importaciones. El mismo precio alto es un incentivo a los productores a llevar más productos del mercado. Es una situación difícil, efectivamente hay que hacer esos ajustes, sustitución, pero considerando que es un bien perecible, tratando de demandar otros productos que sustituyen, lo que podemos hacer los consumidores es hacer que esa presión al alza, que a veces se alimenta por especulación, pueda moderarse. Y repito, pasó en este año a raíz de la gripe aviar, con el huevo, con el pollo, y es la única forma, al menos en el muy corto plazo, hacia adelante, porque no sabemos cómo va a avanzar la producción, ¿no? La naturaleza, sobre todo en contextos post-niños, es compleja. Ya está aflorando. La agricultura está en una situación de absoluto riesgo, ¿no? En general. Se está recuperando. Estamos hablando en particular, digamos, con productos específicos, pero en general hay un problema de riesgo mayor. Lo que decían en tu programa, Mónica, la falta de planificación, la falta de reacción, la incompetencia le genera un costo enorme al país. Ya, pero eso lo hemos tenido y por eso le preguntaba qué nos garantiza, porque al escucharlo hablar nos da la sensación de que tienen las cosas más o menos controladas, pero al salir a la realidad nos enfrentamos a un nivel de crecimiento muchísimo menor del esperado, a una inflación que, si bien es cierto ha bajado un poquito, todavía es alta y se vincula justamente al precio de los alimentos. Estamos hablando de que no se ha generado mayor empleo, estamos hablando de una depreciación de sueldos de 20 o 25%. Entonces, todo eso a la gente le genera una sensación de incertidumbre muy grande, ¿no? Sin duda, pero lo más importante, Mónica, es que hay factores que no controlamos, pero estamos en un proceso de recuperación, porque uno puede ser bajo pensando en el año, pero pensando que ya pasó la mitad del año donde hay una caída de 0,5 de la producción, llegar a 1 significa una recuperación importante de agosto a diciembre, y eso es lo que muestran los indicadores. Entonces, esta recuperación se va a empezar a sentir en el empleo, en el crecimiento de la producción, y algo que tú has dicho. Ministro, a ver, la inflación se ha reducido. Con 1% importante de crecimiento, porque ha tenido que reajustar, los economistas todos dicen que eso no genera más empleos. O sea, la situación no es una situación, digamos, de bondades. Estamos hablando de se ha hablado de casi una recesión, prácticamente en una situación donde esto nos genera una mirada de perturbación, ¿no? Ha sido un contexto complejo. Los 3 primeros meses el país estuvo paralizado producto de la conflictividad social. Tú lo has dicho, Yaku, el niño costero. Mal manejada también políticamente por el gobierno, ¿no? Ha habido un costo importante en el primer semestre. Y lo importante es de cara hacia la pobreza no espera el resultado anual del PBI, Mónica, y por eso es que estamos trabajando mucho en la recuperación del país. ¿Cuánto ha crecido la pobreza en los últimos años? El plan Compunche Perú, bueno, post pandemia más de 10 puntos, se redujo, el último año se incrementó, la inflación es un riesgo, y por eso el primer componente de Compunche Perú... Pero ya pasamos el tema de la pandemia, y ustedes tienen más de 8 meses en el gobierno, pero déjame que te explique, Mónica, y déjame que termine, por favor. Justamente pensando en que no se incremente la pobreza, el principal pilar de Compunche Perú era el proporcionar soporte a las familias vulnerables. Y lo hemos hecho. Tú puedes ver la ejecución de Compunche Perú, bloque de soporte a las familias, es la ejecución más alta. ¿Por qué esperamos que se recupere la economía? Porque hay un plan en curso. Algo que decía el reportaje es que no estamos acostumbrados a una cultura de planificación.
Cuando entró este gobierno, lanzó con Punche Perú el 29 de diciembre, nuevas medidas en abril, y el último viernes he anunciado nuevas medidas también. Entonces, por eso, digamos, no digo que soy optimista, soy realista, pero los números empiezan a mostrar un mejor resultado. Por ejemplo, algo dramático que había pasado y todos los peruanos lo vivimos. A raíz de la inestabilidad política salieron más de 20.000 millones de capital. En estos últimos 8 meses, el Perú es uno de los países que está recibiendo más capitales comparado, por ejemplo, a Chile, a Colombia. ¿Cuánto ha recibido? A ver, el neto del año está ahorita en 1.700 millones de dólares de los 2 primeros trimestres, y ese es un cambio total en la situación. Están volviendo a llegar capitales, primer punto. Hay un anuncio importante de proyectos mineros, la confianza está en su nivel más alto en los 2 años, y toda esta data es data verificable. ¿Podemos hacer una en el Banco comparación en Central. temas de confianza? Porque yo he conversado con varios economistas y empresarios, y la verdad que el tema de la confianza no es algo que ha retornado todavía. La inversión privada tiene muchos temores de seguir aumentando la inversión en nuestro país porque todavía no ven el suelo parejo. Es importante hablar con números. Yo estoy citando la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central, y tú ves la expectativa de 12 meses está en el tramo optimista. La de 3 meses es cierto, todavía está en el tramo pesimista, pero es el más alto en los 2 años. Lo que te he mencionado es data pura y dura. Los niveles más altos de flujo de capital, los proyectos anunciados, incluso hemos enviado a la producción los proyectos que se han anunciado en los últimos 8 meses. La adjudicación de APPs es el récord, más de 1.340 millones de dólares en adjudicación de APPs, que es superior a todo lo que se ha adjudicado público-privadas, que son inversiones que hace el privado, construye carreteras, construye hospitales, construye colegios, y eso no lo veíamos. Si tú ves, comparas 1.340 millones con 91 millones, hay una gran diferencia. El tema es que va a tomar algún tiempo esto en que se empiece a sentir en la vida de los ciudadanos, pero esa es nuestra meta, esa es nuestra inspiración, Mónica. Queremos hacer una diferencia y cambiar el país cuesta. Yo no creo que no haya una motivación para mejorarle la calidad de vida a los peruanos. Hay motivación y hay trabajo, El Mónica. tema es que efectivamente usted habla de con Punche Perú, 17.000 millones, después 8.000 millones con, en fin, Punche Emergencia, 4.000 millones con Punche Perú 2, 5.000 millones por aquí, por allá. O sea, hay muchos millones que están vinculados justamente a estos programas. La correlación a eso tiene que ver con lo que perciba la gente en la calle, ¿no? Y lo que perciban los propios empresarios pequeños, medianos, que son los que también dinamizan parte de la economía, ¿no? Así es, y por eso es que lanzamos, prácticamente hemos duplicado el tamaño del programa Impulso Mi Perú, que va a dar crédito a las MIPES. Es cierto, todavía hay desconfianza. El año pasado, yo diría que los 21 y 22 fueron años perdidos. ¿Dónde está la mayor desconfianza según ustedes? La mayor desconfianza, creo que, primero, hay una diferencia entre el nivel local y el nivel internacional. Hay más confianza a nivel internacional que local. A nivel local, tú ves vuelvo a citar el indicador de confianza del Banco Central, que está en su nivel más alto en los 2 últimos años. Desde la segunda ola del COVID hay una suerte de pesimismo persistente que se agrava con las elecciones, pero que se está recuperando. Y yo lo he dicho, yo creo que a partir de diciembre nuevamente vamos a volver al tramo optimista. Y esos anuncios que has mencionado, que están en las páginas web de los ministerios, de Proinversión, del MINEM, se van a reflejar, se van a materializar en más trabajo, en más producción. Tarda un tiempo en que las variables macroeconómicas respondan, pero estamos avanzando en ese objetivo. Y hay cosas interesantes que van a hacer esta semana, Mónica, así que con gusto volver otro día también. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias al ministro de Economía por estar con nosotros. A ti, Mónica, vamos a ver gracias. si la percepción de la gente cambia frente a su propia realidad. Gracias, ministro.